Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Julio Ernesto y amigos televidentes, la situación de las lluvias producidas por los remanentes del huracán Beryl, todos sabemos que este huracán no se degradó, una onda tropical, y no impactó a la República Dominicana, no impactó la isla La Hispaniola. Sin embargo, sus remanentes causaron muchas lluvias, de que todavía hay provincias en alerta, en estado de alerta. Y el tema es, señores, que aquí ya por mucho tiempo sabemos la situación que ocurre cuando nos encontramos con situaciones de aguaceros de esta naturaleza. Y pudimos amanecer antier prácticamente todos inundados. Todos inundados. Entonces, cuando luego sale el sol, se van las aguas, al gobierno se le olvida esta situación y hasta todos nosotros. Y nos acordamos entonces cuando vuelve a llover y vuelve a producir estas situaciones difíciles. Señores, hay más de 11,000 personas que están en estado de desplazamiento, que han sido desplazadas y afectadas más de 2,300 viviendas. Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad que estamos apostando al modernismo, sin embargo, ¿de qué modernismo ustedes me hablan a mí cuando hay un día lluvioso y la gente no puede salir de sus casas porque todas las calles están prácticamente inundadas? Hay un gran ausentismo laboral. Se trastorna la cotidianidad, la vida normal. Todos sabemos que se producen pérdidas. Y se nos olvida, ya pasaron estas lluvias y nos olvidamos de esto, entonces volvemos todos a la normalidad. Y sin embargo, nada se hace para tratar de resolver de una vez y por todas el problema del drenaje pluvial del país por completo, específicamente de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional. Bueno, eso también demuestra, Vianney, la condición reactiva de nosotros los dominicanos, es decir, reaccionamos a los hechos cuando pasan las cosas y el tema de la prevención, en eso somos muy cortos. A veces reconocemos que existe un problema, pero nunca que ese problema nosotros somos parte del mismo. Entonces, cuando ocurren cosas como esta, nos vamos siempre a las debilidades institucionales, al tema de los políticos, etcétera, cuando todos somos parte de una especie de complicidad. Ese tema del drenaje pluvial es un tema que siempre se evidencia todos los años, pero si nos vamos a las razones del mismo, primero vamos a encontrar negligencia de las autoridades, pero al mismo tiempo también poca conciencia del dominicano, porque gran parte de esas inundaciones son precisamente provocadas por esos mismos que critican esas cosas, el tema de la basura, de los desechos sólidos, etcétera, y de la poca educación que nosotros tenemos en ese sentido. Pero también está lo mismo de que tú sabes que aquí las cosas siempre están muy mediatizadas. Aquí el gobierno reacciona en el momento de decir con el tema que genera un impacto desde el punto de vista de la opinión pública. Era como decía Kissinger, es decir, a un presidente, a diferencia del analista, el problema el analista lo propone, pero al presidente, al político, al estadista, los problemas se le imponen. Entonces, son temas que generan una presión social muy fuerte cuando ocurren los hechos, pero automáticamente ya cesa el agua, ya las inundaciones se van, quedan los efectos, esos efectos se corrigen y pues automáticamente es un tema que desaparece de toda la opinión pública. Entonces, al no generar una presión constante, es parte por la cual incluso las autoridades quizás tampoco le presten tanta atención a ese tema. Otra cosa es el tema también de la planificación. La mayoría de los países, cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, porque hay que decirlo así, es decir, muchos de ellos escapan a la condición humana e incluso también a la misma preparación y hasta prevención del hombre. A veces cuando ocurre una tormenta o una lluvia constante de muchas horas, usted puede estar hasta en Nueva York, en Washington, la capital de Estados Unidos, y usted va a ver que existen inundaciones. Nunca uno quisiera justificar lo que ocurre en la República Dominicana comparándola con potencias de esa naturaleza, pero me refiero ya a casos muy especiales. Pero la República Dominicana está ubicado en un lugar, en una zona precisamente ciclónica. Estamos en la ruta de los huracanes. En la ruta de los huracanes. Por aquí es que pasa. Se ha de buscarle un nombre, digamos, común a lo que puede significar un ciclón, un huracán. Son como reguladores naturales de temperatura.
Los huracanes siempre se dan cuando llega un momento que la temporada del año más caliente se produce un efecto, ¿verdad?, de ese mar combinado con el aire, la misma atmósfera, y logra entonces un traslado de esa agua caliente y busca regular la temperatura del mar y del ambiente. Pero trae consigo devastaciones, que nosotros la vemos y la vivimos todos los años, por lo que obliga siempre a uno tener una especie de planificación. Si todos los años yo estoy preparado para ser afectado por 2 tormentas, un ciclón, etcétera, eso obliga a generar un presupuesto solamente destinado a eso, porque de cualquier forma ese dinero hay que buscarlo cuando se rompe, cuando se cae un puente, cuando la agricultura se va al piso, cuando ocurren devastaciones. Es un recurso, no es un recurso que hay que salir a buscarlo corriendo y sale mucho más costoso, ¿verdad? Como si fuese una especie de planificación. Así de manera breve, Vianney, por lo menos para que ustedes tengan una noción de lo que puede provocar este tipo de fenómenos naturales se presentan. En el caso de los ejemplos de la tormenta Irma y Harvey en los Estados Unidos, eso provocó pérdidas equivalentes al 1.5% de su riqueza, es decir, de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 290.000 millones de pesos. En el caso de, según un informe producido por el Banco Mundial, dice que los desastres naturales empujan unos 26.000 millones de personas a la pobreza y genera pérdida de más de 300.000 millones al año. En el caso de América Latina, indica que estos desastres pues impactan, en el caso del Caribe, por ejemplo, pérdidas provocadas por un promedio de unos 84.000 millones de pesos al año. El impacto que puede tener, dependiendo de la dimensión del desastre, en un Producto Interno Bruto de un país, estamos hablando de 1 a 5% de su riqueza. Entonces eso obliga siempre a estar preparados. Aquí yo sé que está contemplado dentro del presupuesto 500 y tantos millones para temas de contingencia, pero habría que ver si se utilizan finalmente para eso. Pero esa es la realidad y tenemos que seguir el curso de nuestro contenido de hoy pasando rápidamente con el segmento de economía. Tribunal financiero. Económico. Lo financiero suena más bonito. El tribunal financiero. Claro, pero lo económico es más abarcador también. Bueno, pero que nos explique esto Ernesto Jiménez, que es el experto. Debiera ser tribunal económico y financiero, ¿verdad? Exacto, ya para estar en paz. Y no necesariamente porque vamos a dictaminar alguna sentencia, todos tranquilos. La verdad que agradecemos nueva vez la invitación. Bueno, somos parte ya del equipo del Tribunal de la Tarde y es un inmenso placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la volatilidad de los precios del petróleo. El mercado internacional del crudo está viviendo momentos sumamente interesantes. Recordamos que a partir del 2014 ha sufrido una caída estrepitosa que no pudo ser contemplada ni por el más experto de los analistas. Luego del 2008, recordemos que el petróleo, el crudo de Brent específicamente, alcanzó los $148 el barril. Precios históricos que la República Dominicana pudo cambiar gracias al acuerdo con Petrocaribe y a la solidaridad del pueblo venezolano. A partir de allí, gracias a la caída en la demanda de China, producto de la crisis económica y financiera global, junto a una caída en la demanda de los Estados Unidos y el descubrimiento de nuevas formas de extraer petróleo, recordemos el famoso fracking o fractura hidráulica, los precios empezaron a retornar a su normalidad. Sin embargo, repetimos, en el 2014 sufrieron una abrupta caída que los llevó a $38 el barril. Se fueron acomodando luego del 2015 en los 45, $50 el barril, pero a partir de inicios de este año, debido a fenómenos que vamos a analizar con ustedes a continuación, empezaron una tendencia alcista que al día de ayer llegó a $78 el barril, el crudo de Brent, y el West Texas Intermediate, que es el que sirve de referencia para la República Dominicana, alcanzó los $74 por barril. Hoy aconteció algo sumamente peculiar. El petróleo sufrió la más alta alza y caída en 2 días desde hace 5 años. Pues ayer se encampanó a los 78 y hoy se deprimió hacia los $72 el barril. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el barril de petróleo que está provocando esta volatilidad tan difícil de pronosticar? Resulta que, por motivos ajenos a la libre competencia del mercado y más bien vinculados a decisiones geopolíticas,
el petróleo no ha encontrado en estos momentos estabilidad. Los Estados Unidos de América están llevando una política comercial que se está vislumbrando como una futura guerra con China y algunos socios europeos en materia comercial. Tengo entendido que es algo que más adelante se tratará en este espacio y que en Tribuna Económica y Financiera pudiésemos también tratar en próximas entregas. Esto ha provocado que los mercados de crudo, dígase OPEP, dígase Rusia, dígase Libia y gran parte de Oriente Medio, hayan retraído su producción y hayan limitado la cantidad de millones de barriles diarios que ellos producen. Recordemos que Estados Unidos no es un exportador neto de petróleo y Estados Unidos produce apenas el 49% de su consumo interno. Uno dice apenas porque es un gran productor de petróleo de todas formas y le conviene un petróleo barato. Pero las políticas de Donald Trump son contradictorias en cuanto a sus propios objetivos debido a que insistir en mantener sanciones contra Rusia, insistir en mantener sanciones contra Libia, insistir en mantener sanciones contra Irán está exacerbando los precios. También hay que hablar del aumento de la demanda china, que podría llegar a los 9.5 millones de barriles diarios de crudo de petróleo por parte de este gigante, la segunda economía del mundo, que también impulsa el aumento de los precios del petróleo. Si se nos queda algún elemento importante, cabe destacar la fortaleza del dólar y la política en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un dólar fuerte, que es el fenómeno económico monetario que estamos en este momento citando, hace que los países productores de petróleo que no manejan el petróleo en dólares sea más caro para aquellos que, como República Dominicana, producimos, por ejemplo, pesos. Tenemos que convertirlos a dólares y para nosotros es muy cuesta arriba precios del petróleo que superen los 75 dólares el barril. Un ejemplo de esto es Haití. Las oleadas de protestas terribles que costaron la vida de 7 personas fue justamente porque el gobierno anunció un aumento de entre un 38 y un 50% de los precios de la gasolina en esta nación. Y otro ejemplo de esto es la República Dominicana, que está pagando un galón de combustible de gasolina premium a 242 pesos el galón. Bueno, y el tema del petróleo es tan delicado y a la vez tan valioso que un simple anuncio de un líder mundial, ya sea de alguna tensión, algún conflicto, ya ese simple hecho obliga a que ese precio pueda variar en el mercado. Así fue. Y ese fue, y gracias por retomar ese punto. Hablamos de por qué a partir de principios de este año hemos visto esta escalada en los precios del petróleo. Pero la explicación de esa enorme y ese abrupto descenso del día de hoy en los precios del barril se debió a que Donald Trump emitió un tuit presionando a la OPEP a aumentar su producción. Arabia Saudita, que es la principal productora de la OPEP, que es el cartel de países productores de petróleo, aumentó en 400.000 barriles diarios su producción a raíz de ese tuit de Donald Trump. Y como efecto de eso, el día de hoy el petróleo sufrió esa abrupta caída. Y bueno, y para que la teleaudiencia nos entienda, a veces la gente se pregunta, pero sin importar el precio del petróleo, que pueda subir el barril a 200 en el caso de la realidad dominicana, se supone que si yo voy a una estación de combustibles, a mí no me fían, yo tengo que pagarlo con recursos. Claro. Entonces, eso quiere decir que sí existen los recursos para comprar ese petróleo, pero uno asume que el dolor de cabeza de las economías, como el caso de la nuestra, como explicabas, no es no tener el dinero, es que tiene que cambiar dólares, recoger todos los dólares posibles para salir a buscar, a comprar ese petróleo. Entonces, en la medida que genera presión de recoger dólares, eso impacta en toda la economía. Totalmente. Impacta en tema cambiario, por lo que acabas de mencionar. Impacta también porque la República Dominicana no es productora de combustibles fósiles. Correcto. Porque el petróleo es una parte. Miren, el mundo depende para producir sus fuentes de energía en un 80% de combustibles fósiles. El petróleo representa el 40% de estos. A partir de ese aumento histórico del cual hablábamos en el 2008 a 148 dólares el barril de petróleo, el mundo se abocó a buscar nuevas formas de energía. Y otro combustible fósil, que es el que más produce Rusia, por cierto, ganó preeminencia, que fue el gas natural. Recordemos que a partir de esa fecha en República Dominicana inició el traspaso de los vehículos de motor, sobre todo en el transporte público, de gasolina a gas y de gasolina a gas natural. Fue a partir de acá, y estamos hablando de un fenómeno que tiene apenas 10 años. Por lo tanto,
para nuestro país, y ya despidiendo prácticamente este segmento, lo importante es poner atención en la volatilidad de estos precios y, en segundo lugar, el precio de la gasolina tiene un elemento muy alto en el manejo de los impuestos por parte del Estado. Ese es un tema muy interesante que trataremos en otra edición también, pero basta señalar lo siguiente. De todo lo que pagamos en gasolina, el 38% es por concepto de impuesto, lo que le da margen al Estado de solventar y de por lo menos aliviar un poco la carga de la ciudadanía ante precios del crudo mucho más altos. Gracias, Ernesto Jiménez. Muchas gracias a por ustedes. traernos aquí esta interesante panorámica sobre la situación del precio del petróleo en los mercados internacionales. Y ya finalizamos el Tribunal Económico, ¿verdad, Julio Sí, Ernesto? Económico y y financiero. Nos vamos a la pausa entonces, vamos a una pausa para retornar con más del contenido que hemos preparado para ustedes en este Tribunal de la Tarde.